En este ejercicio tenemos que plantear la segunda ley de Newton para cada una de las masas y completar con las fuerzas actuando en cada caso. En este caso tenemos, además de las fuerzas que aparecen, que está actuando el peso y la fuerza normal. Nosotros planteamos un sistema de referencia, X positivo hacia la izquierda e Y positivo hacia arriba. Vamos a empezar a completar los casilleros. El primero que nos dice es que completemos la sumatoria vectorial de las fuerzas. Cuando aparece ese símbolo, la raya por encima de una letra, implica que es una sumatoria vectorial. Que es una sumatoria vectorial nos da a entender que no tenemos que aclararle cuál es ni el signo ni la dirección, porque los vectores ya de por sí tienen un sentido, una magnitud y una determinada dirección. Entonces, nuestra sumatoria vectorial vamos a agregar todos los vectores que aparezcan en este sistema. Y los vamos a agregar como vectores. Nos queda el peso más la normal más la fuerza 1 más la fuerza 2. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Vuelvo a repetir que acá no aclaro cuáles son negativos o positivos porque los vectores ya de por sí tienen un sentido estipulado. Ahora, cuando queremos ver qué pasa en cada una de las componentes, sí tenemos que empezar a aclarar. Tenemos que en nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X vamos a tener actuando la fuerza 2 en sentido negativo. Nos va a quedar menos la fuerza 2. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y en cuanto al eje Y, vamos a tener dos fuerzas positivas y una fuerza negativa. Nos va a quedar la fuerza 1 más la normal menos el peso. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Vamos al siguiente ejercicio. En este caso tenemos una fuerza compuesta. Lo primero, como siempre, es plantear un sistema de referencia. En este caso pusimos X para la derecha e Y positivo hacia arriba. Nuestra única fuerza actuando, además del peso, que hay que aclararlas, el peso y la normal, es la fuerza 2. En nuestra sumatoria de fuerzas vectoriales vamos a agregar el peso más la normal más la fuerza 2. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Cuando pasamos a las fuerzas que actúan en el eje X, nos encontramos con que únicamente hay una parte de la fuerza 2 que genera fuerza en el eje X. La fuerza 2 es un vector que tiene 30 grados respecto del horizontal y que tiene componentes tanto en X como en Y. Nosotros sabemos por descomposición trigonométrica, que lo vimos anteriormente, que la fuerza 2 en el eje X va a estar dada por el coseno de 30 por el módulo de la fuerza 2. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. En el eje Y vamos a tener nuestra normal en sentido positivo más nuestra fuerza 2 en el eje Y menos nuestro peso. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Nuestra fuerza 2 en el eje Y va a estar dada por la multiplicación del seno de 30 por el módulo de la fuerza. Vamos al tercer caso. Tenemos la normal, el peso y dos fuerzas más actuando en el sistema. Entonces nuestra sumatoria vectorial va a estar dada por la suma del vector fuerza 1 más la suma del vector peso más la suma del vector normal más la suma del vector fuerza 2. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración vectorial. Si planteamos nuestro sistema X positivo para la derecha e Y positivo hacia arriba, cuando hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X, nos va a quedar menos la fuerza 1 en el eje X más la fuerza 2 en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y de acá vamos a decir que menos la fuerza 1 más la fuerza 2 por el coseno de 30 va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X.
Y en el eje Y nos va a quedar menos el peso más la normal más la fuerza 2 en el eje Y. Va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Cabe aclarar que la fuerza 2 en el eje Y va a ser igual a el módulo de la fuerza 2 por el seno de 30 grados. En el cuarto caso vamos a tener la fuerza peso actuando hacia abajo, una fuerza normal actuando hacia arriba, una fuerza de rozamiento. Cuando el piso está así marcado con estas rayas significa que hay rozamiento. Una fuerza de rozamiento hacia atrás, que siempre se opone al movimiento, y una fuerza 2 hacia arriba y hacia adelante. Tenemos entonces que nuestra sumatoria de fuerza vectorial va a estar dada por la normal, más el vector de la fuerza 1, más el vector de la fuerza 2, más el peso, más el vector de la fuerza de rozamiento, y va a ser igual a la masa por la aceleración vectorial. Conforme a nuestro sistema de referencia, vamos a tener entonces la fuerza de rozamiento menos la fuerza de 2 en el eje X, y va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y en el eje Y vamos a tener la fuerza 1 más la normal menos la fuerza del peso más la fuerza 2 en el eje Y. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. En cuanto a la descomposición trigonométrica, ahí vemos que nos queda la fuerza 2 en X es igual al valor de la fuerza 2 por el coseno del ángulo, y la fuerza 2 en Y es igual al valor de la fuerza 2 por el seno del ángulo. Y si vamos al último caso, nos encontramos con que además de la fuerza 1 y la fuerza 2 actúan el peso, la fuerza normal, y vamos a plantear un sistema de referencia X positivo hacia la derecha e Y positivo hacia arriba. Nuestra suma vectorial de fuerzas va a estar dada por la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza del peso más la fuerza normal. Esto va a ser igual a la masa por el vector aceleración. Y conforme a nuestro sistema de referencia, vamos a tener actuando en el eje X a la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. En cuanto a nuestro sistema en el eje Y, vamos a tener actuando menos la fuerza 1 en el eje Y más la fuerza 2 en el eje Y. Tengamos en cuenta que la fuerza 1 tiene un sentido hacia abajo y la fuerza 2 tiene un sentido hacia arriba. Por eso se debe a que una actúa de forma negativa y la otra positiva. Más la normal menos el peso. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. En cuanto a la descomposición de las fuerzas, tenemos que la fuerza 1 se va a descomponer en la fuerza 1 por el coseno del ángulo 1 y la fuerza 2 se va a descomponer en la fuerza 2 por el coseno del ángulo 2. Cada fuerza con su respectivo ángulo. En cuanto a las fuerzas en el eje Y, tenemos que la fuerza 1 en Y va a ser la fuerza 1 por el seno del ángulo 1 y la fuerza 2 en Y va a ser igual a la fuerza 2 por el seno del ángulo 2.